Ok, muy bien. Por favor, tome su Biblia, Gálatas, y vamos a continuar nuestro estudio por el libro de Gálatas, comenzando en el capítulo 2. Por favor, capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Vamos a tener una revisión. La semana pasada miramos en capítulo 1 los versos 11 al 24 y capítulo 2 los versículos 1 al 10. Nuestro mensaje en la mañana era no volvemos a la revelación de Dios, donde examinamos la afirmación de la revelación divina en los versículos 11 y 12. Entonces vimos la comparación con los maestros judíos en los versículos 13 y 14. Y los siguientes fueron los versículos 15 al 24, donde vimos el llamamiento al propósito de Dios. Luego, por la tarde, examinamos en defensa de la gracia, capítulo 2, 1 al 10. En estos versículos vimos primero el rival de Pablo en Jerusalén en los versículos 1 y 2. Y en los versículos 3 al 5, las asistentes de Pablo en el ministerio. Luego en los versículos 4 y 5 miramos la respuesta de Pablo a los judaizadores. Y por último, los versos 6 al 10, vimos la aceptación de la responsabilidad por Pablo. Si desea estudiar por los mensajes por próxima semana, vamos a examinar el capítulo 3. Capítulo 3, yes. Sí. Y los versículos 1 al 14. Y los versículos 1 al 5 en la mañana y 6 al 14 en la tarde. Ahora que hemos hecho una pequeña revisión, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Vamos a leer los versos 11, comenzar en 11 al 19. Por favor, ponerse de pie. Yo voy a leer versículo 11, ustedes 12 y vamos a continuar al 19. ¿Listos? Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 11, y que por la ley ninguna se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 3. Es que dice Gálatas. Ay, perdón. Es capítulo 3. Sí, estamos en capítulo 3. Sí. Capítulo 3, versículo 11. Me chequé, pero no, es capítulo 2. Sí, es 2. Lo siento. Próxima semana es capítulo 3. Sí, lo siento. Ok, otra vez. La Biblia dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniese uno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y otros judíos también disimulaban con él, de la manera que también Barnabé fue llevado con su simulación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruían las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Jesús, ore por nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este día, Señor. Gracias por tenernos aquí en tu iglesia, Señor, que te esta predicación, gracias todo nosotros, Señor. ¿Listo? Amén. Amén. Por favor, sentarse. Al continuar esta parte del capítulo 2, no 3, pero 2, el Pablo sigue explicando las dificultades de la ley para ser salvadas o para mantener la salvación. Estos grupos de trabajo que fueran promovidos por el judaizadores incluso causaban buenos hombres a faltar o durar en su paso cristiano. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1 y los versos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Satanás siempre está tratando de devolvernoslo. Puede usar infieles, creyentes no en compañero con Dios, o incluso creyentes bien intencionados en los que confiamos para intentar hacernos caer en nuestro paso cristiano. Ahora veamos estos versículos y lo que dicen y cómo podemos aplicarlos a nuestras propias vidas personalmente. Nótese primero la controversia de Pablo con Pedro, los versos 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen Hola, ¿cómo están? Muy bien, pásale. Estamos en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Y versículo 12. Porque antes de viniesen unos de parte de Jacobo, él comí con los gentiles. Mas cuando vinieron se retiría y se apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Jesús 13 y 14, por favor. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llamado contra su simulación, pero cuando vi que no andaban perfectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no con los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias. En estos versículos, Pablo sigue defendiendo su apostolado y autoridad que los judaizadores estaban tratando de desacreditar. Vemos en el versículo 11 la posición de Pablo para la verdad. En ese versículo dice que Pablo resistió a Pedro. La palabra resistado significa ponerse uno contra sí mismo, o resistir, o oponerse, para ponerse en contra. Note el camino que Pablo resistió a Pedro. Él resistió a Pedro a la cara. No había maliciosa calumnias entre sí. Pablo le contó directamente a Pedro su culpa.
por una ilustración, dice, mi nombre es chisme. No tengo respeto por la justicia. Yo mutilar sin matar. Rompo corazones y arruino vidas. Soy astuto y malintencionado y recojo fuerza con la edad. Mis víctimas están indefensas. No pueden protegerse de mí porque no tengo nombre ni cara. Restaurarme es imposible. Cuanto más difícil lo intentas, más esquivas me vuelvo. No soy amigo de nadie. Una vez que empeña una reputación, nunca es lo mismo. Derroco a los gobiernos y destrozo los matrimonios. Hago titulares y dolores de cabeza. Arruino carreras y causa noches de insomnio, dolores de estómago, indigestión. Hago llorar a gente inocente en sus alojados. Hasta mi nombre silbidos. Me llama chisme. Leonard Ravenhill escribió una vez, nunca oramos por la gente que chismoremos y nunca hablaremos sobre la gente que oramos a quien orar. Pedro fue culpable de culpa en esta circunstancia. Por lo tanto, Pablo se enfrentó a él frente a cara a abordar el problema. Y este es el ejemplo bíblico de la forma en que vamos a tratar con agravios. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. David, ¿quieres leer? Sí. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te hiriere, has ganado a tu hermano. Eso es el ejemplo bíblico, ¿verdad? Aviso en el versículo 12 de nuestro texto, Pedro con los gentiles. Pedro estaba acompañando con los creyentes gentiles en la iglesia de Antioquía. Pero cuando otros judíos enviados por Santiago de Jerusalén aparecieron, Pedro se separó de repente de los creyentes gentiles. Este acto, en efecto, apoya la posición de los judaizantes en la menospreciación de los grupos de Pablo sobre la salvación por la gracia solo mediante de fe solo. Pero Pedro, retirándose de los gentiles, él causó que otros judíos que estaban vigilándolo le siguieran. La decisión de Pedro solo fue motivada por el medio. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Gálatas 2, 12. Dice, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Mas cuando vinieron se retiraría y se apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. En los versículos 13 y 14 vimos el problema de Pablo con compromiso. La palabra que ha tenido el Pablo con el compromiso fue un efecto a todos. Incluso Barnabé fue influenciado por Pedro. Así que hemos mirado los versículos 11 al 14 y hemos visto la contención de Pablo con Pedro. Aviso en segundo lugar el caso de Pablo para el Evangelio, los versículos 15
al 16. David 15, por favor, y Jesús 16. Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído que Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pablo no solo reprendió a Pedro por desacreditar la gracia del Evangelio. Explicó lo que es el Evangelio y por qué el cumplimiento de la ley lo socavó. La forma de la justificación no es por obras. Dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. A veces nos engañamos pensando que tenemos el control de nuestras circunstancias. A una niña le preguntaron en la escuela dominical, ¿quién te hizo? Y ella dijo, bueno, Dios hizo parte de mí. El maestro respondió, ¿qué quieres decir con que Dios hizo parte de ti? Bueno, dijo la niña, Dios me hizo muy poco y yo solo creí el resto yo sí mismo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Tome su Biblia, Tito capítulo 3, por favor. Tito 3, versículo 5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia y por el elevamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El camino de la justificación no es por las obras, sino por la fe. La Biblia dice en nuestro texto, versículo 16, Gálatas 2:16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Tome su Biblia, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Me gustan mucho los libros de Romanos y Gálatas porque trabajamos conjuntos, ¿verdad? Romanos capítulo 3 y los versículos 21 y 22 dice, mas ahora aparte de la ley, la justicia de Dios es manifiestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Y versículo 22, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. No hay diferencia, amén. Han visto el camino de la salvación, pero ¿qué pasa con la obra de la justificación? Cristo hizo la obra de justificación para nosotros. La Biblia dice en primero de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primero de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribió para que no pequéis.
Y si alguna hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la por propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay un himno viejo llamado Por el amor de Dios nuestro Salvador, y que dice: preciosa es la sangre que nos sanó, perfecto es la gracia que nos selló, fuerte la mano se extendió para protegernos, todo debe estar bien. Así que vimos el número 1, la controversia de Pablo con Pedro. Y número 2, el caso de Pablo para el Evangelio. Y número 3, el comentario de Pablo sobre la situación. Vamos a ver los versos 17 al 19, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 17 al 19. David, 17, por favor. Jesús, 19. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Jesús, 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelven a habilitar, pero el sucesor me ama. Y el versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Vemos en el versículo 17 que el Cristo no causa pecado. Nótese también 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No queremos frustrar la gracia de Dios. El comentario de Clark del verso lo explicó de esta manera: si bien reconocemos que debemos estar justificados por la fe en Cristo, somos los pecadores que gozan de la necesidad de observar los ritos y ceremonias de la ley, así que constituimos nuestros mismos pecados. Es por lo tanto Cristo del ministro del pecado, Cristo quien nos ha enseñado a renunciar a la ley y esperar justificado a través de la muerte. Dios no lo quiera que actuaríamos así o pensarlo así. Tampoco no debemos causar dudas. Los versos 18 y 19. Y también mira en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 8. 1 de Corintios 14, 8 dice: y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo explica que no puede obligar a los gentiles a observar a la ley porque él ha reclamado la muerte de Cristo para ser satisfactoria de la ley. Si promueve la observación de la ley, construiría a los mismos grupos que han destruido. El orador sigue explicando en el versículo 19 que los creyentes no necesitan depender de la ley. En nuestro día, el problema no es judaísmo, pero incluso hoy, cada religión falsa de alguna manera
disminuye la gracia de Dios añadiendo obras de la salvación. El justificación, escúchame, el justificación es solo por fe y debemos aferrarnos a la verdad de que estamos justificados por la fe en Jesucristo. Nuestra salvación no es Cristo y obras, no es Cristo y oración, no es Cristo y la iglesia, no es Cristo y otras cosas, es Cristo. Poniendo nuestra fe en Cristo, Cristo va a salvar nuestras almas del infierno. Amén. Amén. Cada ojo cerrado y cabeza inclinada. Vamos a tener una invitación. Hoy hablamos de justificación por fe. Déjame